tardes a todos y a todas. Tenemos hoy el gusto y el honor de tener aquí a Julio Anguita y como me va a ser difícil expresar en pocas palabras su larga e inmensa vida, pues voy a hacer una breve reseña biográfica. Julio Anguita nació en Fuengirola en 1941. Es maestro y político de ideología comunista. En las elecciones municipales de 1979 se presentó como candidato del PP a la alcaldía de Córdoba, logrando ser el candidato más votado. Ha sido y es el primer y único alcalde comunista de una capital de provincia. A pesar de todos los problemas que tuvo que afrontar en su mandato, su buen hacer en política, su sensatez y lucha le llevaron a conseguir una gran popularidad y aprecio entre toda la población cordobesa. Fue alcalde de Córdoba entre 1979 y 1986, época en la que los medios le dieron el apodo del Califa Rojo. Defendía en su política la autonomía municipal y un modelo urbanístico sostenible. En 1986 saltó al ámbito político andaluz al convertirse en candidato por Izquierda Unida a las elecciones andaluzas, que en ese año obtuvo 19 escaños. En 1988 fue elegido secretario general del PC y al año siguiente se puso al frente de Izquierda Unida, obteniendo escaños en el Congreso de los Diputados en las elecciones de 1989, donde fue portavoz del grupo parlamentario de IU, años en los que este grupo obtuvo sus mejores resultados electorales y en los que se difundió su conocido lema Programa, Programa, Programa. En 1997, en la fiesta del PC, anunciaba su idea de defender una España republicana y federal, y en años siguientes defendió el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Dejó la Secretaría General 5 de diciembre de 1998, pero siguió en política y en 2008 redactó un documento donde defendía la democracia radical, la lucha por la Tercera República y el federalismo. Ha publicado numerosos libros y prologado algunos otros. Actualmente forma parte del colectivo Prometeo y del Frente Cívico, del cual es fundador. Muchas gracias por venir a este centro y por hacernos gozar de su presencia. ¿Se oye bien? No, vale. Ahora está bien, perfecto. Bien. Vamos esta noche a hablar de la Constitución. Pero en vez de hablar de loas, aniversarios, lo bien que ha sido todo, cómo ha funcionado, qué maravilla, qué alegría, vamos a hablar de la Constitución a ras de tierra, con el texto en la mano, para poderlo consultar y para llamar la atención de ustedes que nos acerquemos a ver las cosas de cerca. Y la primera afirmación solemne que hago es la siguiente. La Constitución que hoy tenemos no es la que se votó el 6 de diciembre de 1978. Esa Constitución, aquella, no es la de ahora. Ha sido modificada 3 veces. Veo por las caras un poco de asombro. Las voy a explicar. Hay 2 modificaciones, como se suele decir en política, de iure, es decir, legalmente. Los diputados han modificado la Constitución. Y hay otra modificación muy importante que se ha hecho, diríamos, por los hechos consumados. Vamos a ver las 2 primeras. En el año 1993 se modificó la Constitución añadiéndole al artículo 13 2 palabras, y pasivo, que quería ser lo siguiente. A partir de entonces, cualquier persona extranjera de un país de la Unión Europea podría ser votado para concejal o para alcalde en España. Esto era en correspondencia a que cualquier español que viviese en otro país de la Unión Europea pudiese ser votado como concejal o como alcalde. De hecho, hay 2 o 3 en Suiza, hay 2 o 3 también en Alemania y creo que en algún lugar de Francia, pequeños lugares, son españoles, siguen siendo españoles, pero son alcaldes de su lugar porque tienen el mismo derecho que la Constitución española, al reformarse, le dio a los extranjeros de la Unión Europea. Pero en el año 2011 se produce un auténtico cambio de la Constitución tocando solamente un artículo. Javier, puedes poner ahí, sí, le he pedido a mi compañero que apunte.
135. El artículo 135 de la Constitución lo modificaron. ¿Para qué? Pues para lo siguiente. El artículo 135 dice, después de modificada la Constitución, que el pago de la deuda es prioritario a cualquier otro gasto del Estado. Me voy a explicar. El pago de los intereses de la deuda, lo que el Estado español debe, porque tiene una deuda, para que sepan ustedes, está en 1 billón de euros, los intereses de esa deuda deben ser pagados antes que los gastos de educación, los gastos de vivienda, los gastos de salud o los gastos sociales. Han captado bien la idea, que antes que gastos ahí hay que pagar los intereses que se deben de la deuda. Naturalmente, esto supone una modificación enorme, porque además ese artículo dice que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aunque tengan superávit, no pueden gastar el dinero. Ha pasado con el Ayuntamiento de Madrid, tenía dinero de sobra y pedía que, ya que tenía dinero de sobra, hacer obras. Se le dijo que no, porque el artículo 135 impedía que se gastase ese dinero. Como ven ustedes, esta segunda modificación cambia totalmente la Constitución, porque hay artículos enteros que se ven afectados. Javier, puedes escribir los números que te voy a dar y ahora los explico. Después, en el coloquio, si ustedes quieren, les leo los artículos. Tengo aquí la Constitución. Apuntemos los números de los artículos que se modifican al haber modificado el 135. 31, 35, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 49 y 50. Estos artículos pertenecen al título primero, que se llama de los derechos de los ciudadanos, de los deberes de los ciudadanos. Esos artículos no se pueden aplicar, porque si el dinero para pagar la deuda es lo primero, si yo saco dinero de aquí, lo tengo que sacar de algún sitio, y se saca del gasto público. Como ven ustedes, este cambio constitucional ha sido tremendo. Ocurrió en el año 2011, y fue un cambio que se hizo siguiendo la vía rápida para aprobar la Constitución. Basta que 210 diputados voten el cambio para que la Constitución sea cambiada. Después hablaremos del mecanismo del cambio constitucional. Bien, ya tienen ustedes un cambio importantísimo. Un solo artículo modifica a todo el título primero con los artículos que acabo de citar y que después, si no tienen inconveniente, les leeré si ustedes quieren que lo haga. Bien, lo que ocurre es que al hablar de la deuda, yo tengo que explicarles a ustedes qué es la deuda. Pues la deuda es cuando un Estado necesita dinero, como un ayuntamiento pide un préstamo. ¿Para qué? Generalmente para hacer obras públicas. Generalmente, como está ocurriendo en España en los últimos años, para atender el gasto social, porque como resulta que tiene que pagar la deuda primero, si quiero invertir tengo que endeudarme más, con lo cual sirve la deuda y siguen subiendo los intereses. Y también cuando un Estado, cuando un gobierno, el gobierno del Estado, necesita tener numerario, dinero rápido, para atender una serie de obligaciones. Ahora bien, si eso es así, ¿qué deuda, qué intereses se pagan y a quién se pagan? Pues en la deuda española, es muy curioso, antes de venir de mi casa, he entrado a ver los últimos informes de los diarios, me he encontrado en el diario.es que el gobierno español ya ha asumido que el dinero que le prestó a la banca española no va a recibirlo. Exactamente 50.000 millones de euros que el gobierno español le prestó a la banca, y para prestarle los 50.000 millones el gobierno español se endeudó, pidió un préstamo para dárselo a la banca. Claro, ese préstamo que el gobierno español pidió a la banca hay que devolver los intereses. Si la banca no los devuelve, automáticamente le estamos pagando a la banca, le hemos dado 50.000 millones y ahora estamos pagando los intereses de esos 50.000 millones. ¿Ven ustedes lo que hay detrás de todo esto? Tiene sus explicaciones que las continuaré dando.
Por tanto, primera modificación importantísima. Pero después hay otra modificación de hecho. Para que ustedes tengamos claro, no les importe que yo, como soy maestro de escuela, pues tiendo a lo mejor a decir muchas cosas muy sencillitas, pero ustedes me lo van a perdonar. La diferencia de hablar de derecho o de hecho es la siguiente. Ustedes están en la puerta de un cortijo y ven que dice prohibida la entrada, ley no sé qué, no sé cuánto, está prohibida. Eso es prohibición de derecho, porque hay una ley que dice no se puede entrar. Pero si ustedes se imaginen otro cortijo con una puerta que no dice nada, pero se encuentra uno con una muralla dentro, no puedo pasar. Eso es que no puedo pasar de hecho, no hay ley que me lo impida, pero realmente hay un obstáculo. La modificación de hecho ocurrió en el año 1993 y fue cuando España se incorporó a la Unión Europea tras la firma del Tratado de Maastricht, que muchos de ustedes les sonará aquel debate tan grande que hubo en España, y una de las personas que más debatió en el Congreso de los Diputados, servidor, que está aquí, atacando a ese tratado. No sirvió para nada, pero bueno, vamos a explicar. El Tratado de Maastricht, que España firmó, ¿qué incidencia tiene en la Constitución española de vía hechos? Lo siguiente. Por el Tratado de Maastricht, los bancos centrales, es decir, el Banco de Francia, el Banco de España, dejan ya de recibir órdenes de sus gobiernos. Se hacen independientes. Y por tanto, el Banco de España, el gobierno tiene que aceptar lo que diga. Y todos dependen del Banco Central Europeo. Ese es el banco importante. ¿Y qué importancia tiene esto? La siguiente. Antiguamente, cuando los gobiernos necesitaban dinero, emitían deuda y se los compraba su propio banco. El Banco de Francia, al gobierno francés, el Banco de Lisboa, al gobierno portugués, y el Banco de España, al gobierno español. Y el interés que los bancos centrales ponían a la deuda, cuando mucho, era 0,5%. Pues bien, cuando el Tratado de Maastricht se aprueba, se prohíbe que los estados que han firmado el tratado le pidan préstamos a sus bancos y obligatoriamente lo tienen que hacer a la banca privada, que presta al 5, al 6 y a veces al 7%. Estudios hechos en Francia dicen que la diferencia entre los préstamos que el gobierno francés pidió con el interés del Banco de Francia, que ya no puede ser, y los intereses de la deuda, se han puesto en $500 millones de euros. El Tratado de Maastricht. Claro, si eso es así, resulta que los artículos que yo he antes dicho se hacen todavía más imposibles. Pero hay más cosas en ese tratado. El Tratado de Maastricht impide que los gobiernos se endeuden más de la cuenta. Lo voy a llevar a un asunto familiar, como si fuésemos entre nosotros. Imaginen ustedes una familia que tiene como ingresos 1.000 euros al mes. La familia en este caso es España. Unos ingresos, sus presupuestos, los impuestos. Y le dicen entonces el Tratado de Maastricht, Bruselas. Miren ustedes, ustedes tienen dos condiciones que cumplir inexorablemente. La primera, ustedes no pueden tener una deuda que supere el 3% de su presupuesto. Voy a explicarlo. Si tienen ustedes un sueldo de 1.000 euros, el 3% son 33 euros. Luego ustedes no pueden pasar de 1.033 euros. No pueden pedir un préstamo, porque no solamente que ustedes tienen que tener un techo de déficit, sino que además llegará un momento, así lo dice, como después explicaré lo que le ocurre al actual gobierno, en que ustedes incluso tengan que tener superávit. Es decir, ustedes tendrán que ahorrar de los 1.000 euros con el tiempo. Bien, esto es de unas consecuencias un tanto desastrosas. Pero la segunda es la siguiente. Ustedes, gobiernos, no podrán tener una deuda superior al 60% de su Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto de un país es la suma de toda la riqueza que tiene. Las lechugas, los pimientos, los automóviles, las máquinas, lo que cuesta los salarios de los funcionarios, todo el dinero. En España en este momento está en torno al 1 billón de euros, nuestro Producto Interior Bruto. Pues dice Maastricht, ustedes no pueden tener una deuda que sea superior al 60% de ese Producto Interior Bruto.
el 60% de 1 billón de euros, si no me equivoco, son 600.000 euros. Ustedes no pueden subir de deuda, ¿vale? Al colocar esa situación, al colocar estas condiciones, nos encontramos que esos artículos también están siendo aceptados, porque hay otras prioridades. Pero hay más. Esa deuda, ese déficit, en estos momentos en España está en torno al 3%. Casi estamos cumpliendo. El gobierno español ha dicho que quiere llegar con un gran esfuerzo al 2,7. Pues Bruselas le ha dicho que tiene que ser más. ¿Por qué? Porque cuando se aprobó el Tratado de Maastricht nosotros cedimos soberanía. ¿Qué es ceder soberanía? Pues me entrego a lo que usted diga. Y por tanto, el presidente Sánchez y cualquier otro presidente español, o el presidente de Francia o el de Italia, tienen que ir a pedirle permiso para que el presupuesto que se ha aprobado en España le dé permiso a Bruselas. Luego, el primer artículo que dice que España es un Estado soberano, pues hay que verlo de otra manera. No es tal. Porque si la decisión máxima de un parlamento es el presupuesto, los parlamentos surgieron en el mundo para aprobar el dinero público, para que los reyes no lo usaran, sino, oiga usted, señor, este es el dinero que entra y esto hay que gastarlo. Pues entonces, lo que aprueban los parlamentos, aprueben lo que aprueben, tiene que aprobarlo Bruselas. Esto era consecuencia del Tratado de Maastricht. Claro, aquello también tiene otras consecuencias derivadas de esto, porque vamos a ver la cuestión del déficit. Volvamos al caso de la familia. Los 1.000 euros. Si me dicen que yo tengo, que lo máximo que puedo tener de déficit son 1.033 euros, yo tengo dos maneras de poder asumir ese problema. Una de dos, me aprieto el cinturón y no gasto los 33 euros, o busco otros ingresos. Los estados pueden hacerlo, claro. ¿Cuáles son entonces las dos salidas a nivel del Estado? El cinturón, los recortes, señores. Los recortes en educación, los recortes en sanidad, pero hay otra vía, que aumenten los ingresos. Es decir, que ustedes se busquen otro sueldo y automáticamente el déficit desaparece. ¿Cuál es el sueldo que se buscan los estados? Pues el sueldo es los impuestos. ¿Pero los impuestos a quién? Porque generalmente suele decir los impuestos a la clase media, a las clases trabajadoras. No, los impuestos pueden ser a la banca, a los paraísos fiscales, a las compañías que tienen beneficios. Podría ser por ahí. Pero el Tratado de Maastricht prohíbe taxativamente que eso pueda hacerse, porque entonces si yo grabo a una empresa que gana dinero, esta se me va a otro país. En consecuencia, lo que queda es que para que yo no tenga déficit, tengo que apretarme el cinturón. Ven ustedes ya por qué está pasando eso. No es un problema de malos ni de buenos, es un problema de una lógica que nosotros asumimos en el año 93, ya les digo a ustedes, con el voto en contra de los 21 diputados que éramos nosotros, porque lo explicamos al pueblo, pero claro, la prensa puede mucho, las radios pueden mucho, las televisiones pueden mucho. Estas son las consecuencias. De hecho, por tanto, la Constitución española se modificó. Por favor, Javier. Título séptimo. Este es un título de la Constitución en el que también se cambiaron, de hecho, no de derecho, los siguientes artículos. 128, 129, 130 y 131. Porque Bruselas ponía unas condiciones que hacía imposible que estos artículos se cumplieran. ¿Y qué dicen estos artículos? De memoria les digo el primero. Artículo 128. Toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Dicho para que nos enteramos, que todos los bienes del país, las tierras, las aguas, las fábricas, las industrias, están supeditadas al interés de la nación. Eso es un camino muy importante, porque permite la vía de la nacionalización. Esto está en la Constitución. Eso ya lo han dicho imposible. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden hacer, a pesar de que estén en el texto constitucional. Por tanto, estos artículos también ya son inservibles. Bien, ya hemos visto, para entrar
como la Constitución española, que se va a celebrar el 6 de diciembre, no tiene nada que ver con la que se aprobó el 6 de diciembre de 1978. Estamos ante otra Constitución. Los datos son los datos. Bien, pero sigamos, porque veníamos a hablar de la Constitución. Esta Constitución que yo tengo aquí, aparte de lo que han hecho con ella, pues es una Constitución que se redactó de una manera muy especial. Vamos a ver cómo se redactó. En derecho constitucional, la Constitución la redactan los diputados. Los diputados que el pueblo ha elegido redactan el texto, pero para que sea Constitución, como diríamos, como la ley manda, esos diputados tienen que ser elegidos para eso. Se llaman Cortes Constituyentes. Es decir, la gente va a elegir a los diputados porque sabemos que estos van a redactar la Constitución. En el caso español no fue así. Las elecciones de 1977 elegimos unos diputados y cuando ya los elegimos, de pronto se dijo, estos van a redactar una Constitución. Se violó un principio fundamental, pero se redactó la Constitución. Ya tenemos de entrada. Después nos encontramos una afirmación muy chocante en el texto constitucional de entonces y que sigue en el de ahora. La soberanía nacional se basa en la unidad de España. Yo he aprendido que la soberanía nacional se basa en el pueblo español. El pueblo español, cuando se reúnen los diputados, dice, oye usted, España es una indivisible. Pero tienen que decirlo los representantes del pueblo. La soberanía del pueblo español no reside en la unidad de España. La soberanía reside en los votantes. Y estos diputados después dicen, oiga usted, España es una indivisible. Pero es después, cuando han sido elegidos. Pero hay otro artículo que es fuente de todos los problemas que tenemos ahora. Se dice, en España hay regiones y nacionalidades. Regiones y nacionalidades, es la cosa. Cuando yo he intentado en debates en el Parlamento decir, bueno, señor presidente de gobierno, yo sabía que estábamos hablando, pero a veces hay que hacerse el tonto aparentemente. ¿Cuáles son las regiones y cuáles son las nacionalidades? No hay manera de que lo digan. Porque aquello lo dejaron en oscuro. Todos sabíamos que al hablar de nacionalidades estaban hablando por orden de antigüedad. Cataluña, Euskadi y Galicia. Pero no lo pusieron en la Constitución. Y por tener ese terreno así, sin clarificar, es la base de todos los problemas que estamos teniendo ahora, 40 años después. Pero en la Constitución además hay cierta anomalía. Hay una contradicción entre el artículo 14 y otros dos artículos. El artículo 14 dice, todos los españoles son iguales ante la ley, no importa el sexo, la raza, la religión. Muy bien. Sin embargo, hay un español que no es igual ante la ley, el rey. Artículo 56, la persona del rey es inviolable. ¿En qué quedamos? O sea que el rey puede hacer un crimen y es inviolable. Ustedes ya han visto lo que ha ocurrido con el rey emérito. Luego entonces el artículo 14 se contradice con el artículo 56. Si todos los españoles somos iguales ante la ley, ¿por qué hay uno que no lo es? Pero hay otra contradicción. Y esta es un poco más de las revistas del corazón por lo que ha ocurrido ahora. Ustedes saben que la princesa de Asturias es la infanta Leonor, una niña. Pues si les da al matrimonio real porque tengan un niño, se fastidió la cosa. ¿Por qué? Porque el artículo 58 de la Constitución dice que en el caso de la sucesión de la corona tiene preeminencia el varón sobre la mujer. Por tanto, si nace un niño del linaje de los actuales reyes, la hemos liado. La princesa de Asturias pierde el Principado de Asturias. ¿Y esto a dónde viene y por qué ocurre? Esto es una realidad, aunque tiene la forma, repito, de revista del corazón. En el año 1977, antes de que hubiera elecciones democráticas, el rey nombró por decreto el 22 de enero de 1977 a su hijo Felipe como heredero a la corona, como príncipe de Asturias. Y es chocante porque el niño era el tercero. Estaba una mujer, que era Elena, estaba la otra, que era Cristina, y el niño. Claro, los diputados, cuando fueron a redactar la Constitución, se encontraron
con el hecho de que ya estaba elegido el príncipe de Asturias. Y aquello lesionaba el principio de igualdad de todos los españoles y españolas. ¿Cómo el tercero va a reinar si dice el artículo 14 que todos somos iguales? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que el rey dio la explicación. Hombre, lo dio en la televisión. La explicación es muy curiosa. Es que el rey confesó que a quien le tocaba reinar, a la primera mujer, pues diríamos no estaba en condiciones. Y naturalmente tendría que haber pasado la segunda. Pero si pasa la segunda, el cante es muy grande. ¿Qué le pasa a la primera? Entonces es mejor el tercero, y para eso cogió la Constitución del 77 y le copiaron un título, un artículo a la Constitución de 1876, que es exactamente el artículo que hay aquí, con un cambio. En la Constitución de 1876 se hablaba de hembra, y aquí se habla de mujer. Mejoró un poquito el lenguaje. Porque ponía así, la hembra es después que el hombre. Aquí se puso mujer y varón, que es la palabra que se utiliza. Pero la Constitución tiene, además de todas estas cosas que estoy diciendo, algún que otro asuntillo importante, para ir terminando con esta parte. Si queremos reformar la Constitución, pues es fácil o muy difícil. Si queremos reformar la Constitución toda, o tocar el título segundo que habla de la corona, es prácticamente imposible. Es un procedimiento que yo hasta tendría que leerlo porque se me olvida. Es convocar unas elecciones, volver a otras cortes, someter a un referéndum, es decir, lo hace prácticamente imposible. Pero solamente es si la reforma es de toda la Constitución y de algo que afecte a la corona. Pero si la reforma de la Constitución es lo demás, es facilísimo. Por eso reformaron el artículo 135. Se reúnen 210 diputados, en este caso fueron PP y PSOE, y cambian. ¿Saben ustedes que esos 210 diputados pueden cambiar todos los artículos de la Constitución, menos la corona, lo que habla de la corona y lo que habla de la reforma constitucional? Bien. Esto es, dicho muy por encima, los avatares de la Constitución. Repito, nos quedamos con una cosa. Esto que mañana o pasado vamos a festejar no tiene nada que ver con aquel documento. Digan lo que digan los tertulianos, los locutores de televisión o quien sea. Aquí están las pruebas. Pero entremos ya, que voy de tiempo, no quiero pasarlo. ¿Voy de tiempo bien? ¿Alguien me dice tiempo? Javi, ¿cuánto lleva? Bien, voy a hablar de otra cosa. Bueno, esta Constitución, ¿cómo se hizo? ¿Por qué se hizo? Y sobre todo, alguien me puede hacer una... ¿Y ustedes por qué la defendieron? De verdad. Esta Constitución se hizo a muerte de Franco. Hay una situación difícil, el régimen no puede continuar habiendo muerto Franco, la oposición no éramos tan fuertes todavía, y hay una situación en la que hay que negociar. Y se negocia a través de muchos vericuetos, muy curiosos, muy chuscos, muy tristes otros, se negocia y la negociación surge en este texto. Y ante esa situación, los dirigentes del Partido Comunista de entonces dijeron, bueno, esto hay que apoyarlo porque hay que sacar del atolladero a la situación del país, y sobre todo también porque esta Constitución, sobre todo los artículos que han sido tocados, eran artículos muy importantes. Se hablaba de la vivienda, se hablaba de la salud, se hablaba del seguro de desempleo, se hablaba de que el Estado puede crear empresas públicas, se hablaba de la nacionalización de los sectores productivos. Aquello nos llamaba la atención. Sí, esto hay que votarlo. Y dejamos plumas. El Partido Comunista de España dejó una pluma muy gorda. Era, y seguimos siendo republicanos, y nos tragamos la monarquía. O sea que, por eso, cuando hablamos, nosotros sabemos lo que es tener que renunciar a algunas cosas provisionalmente. Pues bien, así se hizo este texto. Y al hacer este texto, buscamos la vía de que, bueno, vamos a llevarnos bien. Nosotros pensábamos, repito, en estos artículos que tanto interés tienen para la mayoría de la población y sobre todo para la clase trabajadora. Pero es de aquí que en el año 1995 leo una entrevista de la periodista Julia Navarro a Miguel Roca y Junyent. Miguel Roca y Junyent es uno de los 7 padres de la Constitución. ¿Por qué se llaman padres de la Constitución? Porque verán ustedes,
Si los 350 diputados los ponemos a que escriban la Constitución, aquello es un berenjenal. Imagínense ustedes una reunión del bloque de vecinos que cada uno diga de locura. Imagínense 350 diputados, pon esto, pon lo otro. No, alguien tiene que reunirse, unos diputados, y escribir un borrador, que se suele llamar anteproyecto, y ese lo llevan ya a que lo discutan los diputados. Los 7 padres eran, por la Alianza Popular entonces, que entonces no existía el Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne. Por la UCD estaba Gabriel Cisneros y estaba uno que le llamaban Zorro Plateado, de pelo blanco, que fue ministro de Asuntos Exteriores, que es de Cádiz. Después ya citaré el nombre. Eso es. José Pedro Pérez Llorca. Estaba por el Partido Comunista de España uno que fue catedrático de Derecho Constitucional, que era Soletura, y después estaba por el Partido Socialista Obrero Español, estaba uno que era también catedrático de Derecho Constitucional, que era Pedro era, no me acuerdo ahora mismo, del PSOE, que fue rector de la Universidad Carlos III. Peces Barba, Gregorio Peces Barba. Bien. Y después quedaba Miguel Roca, que era de Convergencia y no de Cataluña. Pues este señor dice, le pregunta a la periodista, pero vamos a ver, don Miguel, si aquí habla la Constitución de que la economía puede ser planificada, de que hay empresas públicas, que los trabajadores pueden llegar a la propiedad de los medios de comunicación, ¿por qué no se cumple? Y aquel hombre soltó esta frase, que es la siguiente. Mire usted, tuvimos que poner esos artículos porque estaba muy cerca la revolución de los claveles. Hacía 2 años en Portugal el ejército se había sublevado, la población también, y hicieron una revolución. Y estaba muy cerquita, el país al lado. Claro, a ver si va a pasar aquí lo mismo. Dice, pero era un disparate, eso no se podía cumplir. Entonces, llegamos a la conclusión de que aquello por lo que habíamos apostado no merecía la pena. Pero no merecía la pena porque alguien había roto el pacto. Y por eso en el año 1996, el Partido Comunista de España, a través de mis palabras, en la fiesta del PC, dijo, declaramos roto el pacto. A partir de ahora defenderemos la República, no tenemos ninguna vinculación con la monarquía. Intentaremos cambiar esto. Estos es los hechos. Pasado mañana va a haber un acto en Madrid, en el Congreso de los Diputados, el que voy yo, donde nosotros volvemos a reafirmar la ruptura de aquel acuerdo, porque partimos de lo que, como empecé, esta Constitución no fue la que firmamos. Es otra. Como consecuencia, aquel pacto en el que entregamos tantas plumas, pues lo consideramos roto. Bien, creo que he dado suficientes elementos de juicio para que ustedes ahora me hagan preguntas, las que crean convenientes. Les voy a pedir un favor, 2 favores. 1, por favor, ruego preguntas. Conferencias alternativas no, porque para conferenciarte soy yo, que me está aquí esta noche. Ustedes me preguntan, pero no me hagan ustedes, porque entonces le quitamos tiempo a los demás. Y la segunda, no me hagan preguntas de las elecciones, porque le he dicho a todos los medios de comunicación que no voy a hablar de ese tema. No voy a hablar aquí tampoco. Pues se abre el turno y ustedes me preguntan, pido que haya un moderador y el moderador va dando la palabra, yo escucho y contesto. ¿Le parece? Ánimo, empezamos. Venga, ya que estoy yo de pie, modero yo. ¿Tenemos micro? Sí. ¿Quién se anima a moderar ella? Debe explicar por qué. Estoy en un centro de enseñanza. He hablado de una clase de historia. Todo juicio político que yo pueda tener no lo puedo hacer aquí. ¿Está claro? Ustedes me lo preguntan en la calle y yo contesto. Pero soy porque termino cansado. Buenas tardes. Pues no es en realidad una pregunta, bueno, una pequeña aclaración acerca de lo que ha dicho, bueno, no recuerdo el artículo, del tema de las regiones y las naciones. Creo que se ha referido al problema que se está viviendo ahora mismo y, bueno, me gustaría que hablara un poco más sobre ese tema. Me gustaría que hablara un poco más sobre ese tema. Gracias. Bien. Hora de hablar como profesor de historia. El primer rey de España
es Amadeo I. Los famosos reyes católicos, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Felipe V, eran reyes de Castilla, de León, de Aragón, incluida Cataluña entonces, reino de la Corona de Aragón, de Jaén, de Córdoba, de Sevilla, de las Indias, porque lo que había en España era la corona, y la corona tenía muchos reinos. Cuando se habla de la unidad de España con los reyes católicos, eso es un disparate histórico. ¿Por qué? Porque se unieron los dos reyes, el rey de Aragón, que era Fernando II, y la reina de Castilla, Isabel. Pero vamos a Andalucía, en la tierra de Cortijo, ¿eh? Se unen los dos cortijos. No, se unen los dos dueños. Cada cortijo siguió sembrando lo que tenía que sembrar. Cada jornalero de cada cortijo cobraba lo que tenía que cobrar. Y para pasar de un cortijo a otro había que pagar la aduana. De tal manera, esa unión no fue tal que hay un hecho histórico que lo demuestra. Cuando muere Isabel antes que Fernando, Fernando se vuelve a casar. Y cuando se casa con una tal Germana de Foix, con la cual tiene un niño. Si ese niño no muere, murió muy pronto, hubiese heredado la corona de su papá, Aragón, y Carlos hubiese heredado Castilla. No se hubiese producido la unidad. Lo que pasa es que al morir el niño, pues le vino la herencia de las dos partes. ¿Por qué? Porque no se había conseguido esa famosa unidad. Y en España durante muchos siglos ha habido esa diferencia tremenda. Con Felipe IV, estoy hablando ya del siglo XVII, hay una carta que dicen que no es correcta, en la que el conde duque de Olivares, primer ministro de Felipe IV, le dice: Vuestra Majestad, déjese ya de ser de un rey de un sitio, de otro, sea rey de las Españas. Fíjense la palabra, las Españas, término que se odia utilizando. Y le aconseja una cosa muy curiosa: vaya Vuestra Majestad a Cataluña, que hay allí una especie de atentado, o sea, que le montarían un atentado falso, con esa excusa las tropas reales de Castilla entran y unifican el terreno. Esto es una instrucción real que intenta, a que se pruebe, el conde duque de Olivares. Y sigue el tiempo. Y ha habido siempre tensiones con Cataluña, siempre. Unas veces se ha acordado bien, mal, hasta que llegó esta constitución que podía haber significado una cosa muy clara: buscar un espacio, para quitarle espacio al independentismo. El independentismo ha crecido, pero lo hemos ido alimentando. Generalmente en Cataluña han querido ser un poquito distintos, pero no del todo. ¿Y saben ustedes por qué? Porque la historia nos enseña, y ahora estos días voy a contar algo que se ha olvidado: cuando en Cataluña había movimiento obrero y se levantaban contra los patronos, la buena burguesía catalana llamaba al ejército español. Iba a poner orden a los patronos. Pues recuerden que con este gobierno independentista, en el año 2011 también, hubo un levantamiento de los agraviados, de los indignados. Rodearon el Parlamento de Cataluña, ¿no recuerdan ustedes? Cuando tuvo que entrar Artur Mas en helicóptero y la gente salió a la calle protestando por las injusticias y por los recortes que también se aplicaban en Cataluña por parte del gobierno de la Generalitat. ¿Qué pasó? Pues que entonces el gobierno de la Generalitat dijo: no, la culpa la tiene Madrid. Y la gente, en su desesperación, no pensó que sus gobernantes de Cataluña estaban haciendo la misma política que hacían en Madrid para todos los españoles. Pero claro, torpezas de un sitio. Creo que cerrazón por parte de los catalanes en los últimos tiempos, y torpeza por parte de este lado. Una de ellas fue cuando se aprueba un estatuto, el Estatuto de Cataluña, lo aprueban los catalanes, y atención, y lo aprueban las Cortes Españolas, el Parlamento y el Senado, ¿no? Pues se recurre al Tribunal Constitucional, el cual, bajo las presiones políticas, lo digo así de claro, por si alguien me está grabando, lo insisto, bajo presiones políticas, anuló el estatuto, con lo cual los catalanes se sintieron ofendidos. Pónganse ustedes en su lugar. Hay un estatuto de Andalucía que los andaluces aprobamos, lo han aprobado en el Congreso y en el Senado, y de pronto alguien recurre al Constitucional y dice: esto no vale. ¿Qué, nos callamos? Todo eso ha ido promoviendo un endemoniado problema
en el que la cerrazón de unos, porque por ejemplo, con esto termino, no se puede aspirar a la independencia con menos del 50% de los catalanes. Hombre, es que no se dan cuenta. La mayoría de la población catalana no está por la independencia. Pues R que R. Y otros creyendo que por la fuerza van a imponer algo. Hay mucha gente en Cataluña, yo he estado recientemente, que dice, hombre, un poquito de mano izquierda, dando una salida a la gente que estamos buscando, y se están buscando. Dentro del bloque independentista hay gente que está buscando la salida para salir del atolladero. Creo que se resolverá, va a tardar, pero se va a resolver. Pero todo esto, si se hubiese dejado claro en la Constitución, diciendo, miren ustedes, son nacionalidades este y este y este, ya se hubiesen evitado esta confusión. Señor Rubio, Le oigo a pesar de no tener miedo. bueno, da igual. Estamos hablando de la Constitución hoy. Pero está usted hablando de los 50.000 millones que el gobierno le va a perdonar a la banca. ¿Por qué el gobierno no le puede exigir a la banca que dé ese dinero? ¿Por qué la banca, si pidió tanto dinero, es porque lo tendría invertido en algo? Pero si eso ¿Lo tendría que? Si la banca no tenía ese dinero que necesitaba del gobierno, se supone que la banca lo ha recuperado, porque todos los años nos da un bofetón diciendo que gana millones y millones. Entonces, ¿por qué el gobierno no recupera parte de esa de la banca? Pues le voy a dar con un ejemplo muy andaluz. En un cortijo está el manijero, el capataz y el dueño. Los dueños en España son los bancos, el gobierno es el manijero. Ah, claro, ahora. Venga, más intervenciones. Sin micro. ¿Nadie se anima? Bueno, mientras se animan, después de haber clarificado, yo creo que de una manera totalmente nítida, cómo la Constitución que celebramos de una manera muy ritual y con mucha pompa cada año no se parece a lo que se aprobó hace 40, qué instrumentos, qué pedagogía o qué práctica debiera seguir la ciudadanía más crítica o más consciente para reapropiarse de ese texto y para recuperar ese componente social que ha quedado amortiguado, congelado por Maastricht, bien para desbordar ese marco constitucional y ir a un Estado más federal, más social, con más peso de la gente. Bueno, esto es un problema. Todos nosotros recibimos la información política de la televisión. Tertulianos, informativos. Es curioso porque si ustedes ponen un canal extranjero, el Eurolibre, y lo comparan con Tele5, no tiene nada que ver. Tele5 es la reedición del caso, y mientras que una televisión extranjera te habla de todos los problemas que hay en el mundo. Tenemos una televisión muy frívola, no toca los problemas de fondo. Por tanto, si los medios de comunicación no informan de estas cosas, porque lo que vamos a oír es qué bonita, 40 años de los españoles reconciliados, en fin, una especie de estampita de primera comunión con palabras dulces. Los tertulianos, no digamos, las peleas de gente que no deja hablar a la otra, pues no queda más que una cosa, que es lo que modestamente yo he intentado toda mi vida. Y es, si los militantes de los partidos políticos, de los sindicatos, los intelectuales, los profesores y toda aquella persona que tiene acceso y sabe esto, pues alguien le organizase y se molestase en ir poquito a poco explicando a la gente, pues creo que llegarían a entenderlo. Porque la información que tenemos, que viene de donde viene, es una información totalmente tendenciosa. Nadie se para a explicar esto, y lo saben, ¿eh? Fíjense si lo saben, que cuando en las muchas entrevistas que a mí me han hecho, y yo he hecho propuestas que están en la Constitución, he dicho siempre el tertuliano de turno, muy inteligente, así con una sonrisa. Señora Quita, eso es de Rusia, de la Unión Soviética. No, eso está en la Constitución española, que usted no ha leído. Es decir, que esta Constitución tenía artículos que justificaron nuestro sí.
¿Usted sabe que dice uno que los trabajadores pueden llegar a la propiedad de los medios de producción? Que el Estado tiene la facultad de promover industrias y dirigir el proceso económico, que el Estado le da el 128 la facultad de expropiar. Eso está en el texto. Claro, no se cumple, ya lo sé. Claro, si esto lo supieran los españoles, todos, porque se les hubiese explicado, hay que haber cambiado muchas cosas. Si supieran por qué el rey Felipe es el rey Felipe y no lo es otra, esto hay que explicarlo, sobre todo el movimiento feminista. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? Porque la Constitución no es para que la vayamos contando ahí en un momento, en un informativo, con 4 señores muy encopetados, hablando. Hay que leer esto. Y hay que leerla. Y sacamos la conclusión de que esto es un papel mojado. Precioso, algunos de sus contenidos, pero mojado. Y que cada uno sabe las consecuencias que tiene. Si sabemos que hay artículos tan antiguos en la Constitución, ¿a qué esperan para cambiar? Que si sabemos que hay artículos tan antiguos en la Constitución, ¿a qué esperan para cambiarlo? Es que no sé por qué no, por qué tocan unos y otros no. Hombre, porque hay intereses. Esta Constitución va muy bien a los intereses que hay. Pero entonces no tenemos que echar a la calle y todo, ¿no? Un momento, yo me he echado a la calle muchas veces, pero sobre esto quiero hacer un comentario. A mí no me gusta ir a la calle a tonta y a loca, a pegar voces y además le voy a decir algunos eslogan que no me gustan. Fulano, cabrón, trabaja de peor. Bocazas. Cuando alguien se echa a la calle es que tiene una idea, va en silencio y dice a ver qué me echa. Solemos ir a la calle a soltar como las gaseosas. Cuando alguien quiere cambiar algo, pero no la van a cambiar. No la van a cambiar en 2 razones, porque le va muy bien con mantener esto así como está. Quien tiene que cambiarlo es los diputados a iniciativa del pueblo español. Pero si el pueblo español a lo mejor sigue votando a fuerzas políticas que no quieren cambiarla, pues no se cambia. No podemos decir, a ver si la cambian, ¿quién? Esto pasa cuando decimos, un día habrá que hacer, pero ¿qué día? ¿Y quién lo hace? Tendremos que hacer quiénes. Hay que concretar eso. Porque hay personas en España que están diciendo, sí, hay que cambiar la Constitución. Pero yo también a esas les digo, muy bien. Pero oye, la Constitución, ¿quién la va a cambiar? Les pongo un ejemplo. Cualquier estudiante de Derecho, cuando llega a estudiar Constitucional, sabe lo primero que le dicen al hablar del tema Constitución. En la Constitución hay 2 aspectos. Uno, la Constitución formal. Esto. La letra, que está aquí. Y otra, la Constitución material. ¿Qué es la Constitución material que no se ve? Pues la Constitución material es el conjunto de fuerzas políticas, económicas, sindicales, culturales y gente que hace que eso se cumpla o que no se cumpla. ¿Y qué nos vale a nosotros mañana cambiar la Constitución si sigue el mismo poder en la calle? La van a seguir vulnerando. Por tanto, el proceso constituyente de cambiar de Constitución tiene que venir de abajo, sabiendo qué es lo que se quiere. Y para eso, pues, la gente tiene que saberlo, escoger lo que ella quiera, pero saber de qué habla, y eso es una labor didáctica y pedagógica que debían hacer las fuerzas políticas, los intelectuales. En esta hora de España yo no lo veo en ningún sitio, y la gente que sabe algo, explicárselo a los que no lo saben, y estos cuando lo sepan, pues terminarán por saber más. Es algo que es de boca a oreja. Porque acciones de llenar calles sin sentido no van a ningún sitio. ¿Sabéis vosotros cuántas manifestaciones se convocan en Córdoba? ¿No habéis reparado que hay más convocantes en las pancartas que gente? Hombre, pues mejor no hacer el ridículo, ¿no? En parte ha contestado la respuesta anterior de la pregunta anterior, pero quisiera completar un poco más. ¿Hay ahora muchos grupos políticos? Ahora. Bueno, ahora mismo hay muchos grupos políticos de la izquierda que hablan de que es necesario reformar la Constitución o incluso entrar en un nuevo proceso constituyente.
Y yo le pregunto si usted piensa que volver a la Constitución original sería suficiente o es necesario esta nueva Constitución para España. Usted me ha dicho que concrete y sea claro. Bien, que sea claro. Yo no. Yo pertenezco a un partido que en un momento su dirección creyó conveniente tragarse la monarquía. Una vez yo ya no me la trago todavía. Yo, por lo menos. Pero mantendría la Constitución original con los artículos, digamos. Es que yo le he oído a usted muchas veces defender esa Constitución. Defendiendo, exacto. Sí. Una Constitución que defienda la real igualdad de todos los españoles, la riqueza de España al servicio de la nación. ¿Esa sí la mantendría o habría que hacer una nueva? Mantendría y superar, porque una vez sin atadura. Es que este señor, por lo visto me ha seguido. A mí cuando yo he hecho propuestas, naturalmente la gente, y sobre todo los periodistas, ven quién habla, no lo que dice. Cuidado que esto es un defecto. Ustedes nunca piensen en quién habla, sino qué es lo que dice. Porque si no, si yo no hago caso porque es de otra pandilla, de otro partido político, no sirvo. Ustedes siempre oigan lo que dice y después digan, bueno, pues ¿qué viene de ahí? Pero oigan primero la propuesta. Y claro, cuando a mí me han preguntado estas cosas, digo, no, ¿qué pide usted? Que se cumpla la Constitución. Que se cumpla. Artículo 135, el derecho al trabajo, el 47, el derecho a la vivienda, el 128, el 31, que habla de que los impuestos indirectos deben ser menores que los impuestos directos que graban la fortuna. Pues que se cumpla. Pero no lo han cumplido porque no podían. No podían y no querían. Porque claro, eso lesiona los intereses de los que realmente mandan. O sea, de los dueños del cortijo. Este es el hecho. Una Constitución, somos en España, esto es una cosa histórica. Creemos que por hacer una ley ya hemos solucionado el problema, que no. Hay un monumento de ley que se hizo en la época de los reyes católicos, las leyes de India, para proteger a los indios de la salvajada que le estaban haciendo. Es un monumento de ley. No se cumplió en absoluto. Y se puso en marcha el dicho, la ley se acata, pero no se cumple. Sí, está muy bien, pero no la cumple. Por tanto, hacer una ley, aunque sea magnífica, si no tiene detrás gente que la defienda y que la apoye, muere. Por eso cuando decimos, hay que hacer una ley, ¿quién la defiende? ¿Quién la promueve? ¿Quién permite que se haga? Esto es un problema gordo. Lo que pasa es que cuando hablamos decimos las cosas, pero las frases a veces nos enloquecemos con nuestras propias palabras. Pero este problema que estoy yo explicando aquí, cuando hablamos de los recortes, sepan ustedes de dónde viene. Ustedes, en el año 93, veo por aquí, no, que son más jóvenes, en el año 93, la televisión española y las televisiones privadas enloquecieron al país. Europa, y entró el Tratado de Maastricht. Y hoy en día estamos pagando las consecuencias de aquel tratado. Bueno, pues está ahí. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué vendieron? Entramos en Europa porque vamos a acabar con el paro. Sepan ustedes que Europa dirige la política económica. Esto es lo que hay que hacer. Y cuando dice, bueno, Europa, usted me dice lo que hago con mi dinero, dígame usted cómo atajo el problema del paro. Y dice, no, eso es cosa del gobierno español. Si usted no me permite utilizar mi dinero, ¿cómo yo me tengo que hacer cargo del paro? ¿Me lo entienden, no? Pues esto es hoy el proyecto europeo, en síntesis. Pero claro, hay mucha fuerza en la televisión, muchos discursos, pero ustedes ya empiezan a darse cuenta porque están sufriendo las consecuencias de lo que pasó en 1993. Que ya permitió el paso después de la peseta, el euro, etcétera, etcétera. La moneda única. ¿Por qué hubo transición democrática y no ruptura democrática? Parece que se hicieron demasiadas concesiones al antiguo régimen y que se han perpetuado, y hoy tenemos un sistema judicial y demás, y todos esos elementos fácticos están cobrando fuerza porque nunca se eliminaron ni nunca se le quitó el poder. Y claro, desde aquellos lodos, estos barros, o al revés, estos barros,
Eso es así. Creo entender que usted me pregunta que por qué no hubo una ruptura. No cuando se pidió, sino después. He explicado antes que cuando se muere Franco, la partida está en tablas. El régimen sabía que no podía seguir habiendo muerto su jefe. Imposible. Pero tenía fuerza. La oposición democrática, que vimos en las calles, que habían estado mucha gente en las comisarías, mucha gente había muerto, pues tampoco tenía fuerza. Estaba en un equilibrio. Y entonces se utilizó el miedo. Que el ejército se va a movilizar, que el ejército se va a mover. Recuerden los mayores cómo se utilizaba eso. Lo que pasa es que entonces no se calculó, quizás por el miedo, un hecho fundamental. Quien mandaba en el país ya había decidido que muerto Franco teníamos que entrar en Europa. Estaba decidido. Hay una anécdota que yo les cuento a ustedes, que cuento por ahí, de aquellas épocas en la muerte de Carrero Blanco, que nos va a servir para ilustrar a todos. Un día de diciembre, poco antes de Navidad, Carrero Blanco le colocan una bomba y sí, muere en el atentado. Era la mano derecha de Franco. Y claro, dentro de España hubo un pavor, un miedo, ¿qué va a pasar aquí? Con todo lo que había pasado en la guerra civil y después de la guerra civil. Entonces el Partido Comunista de España, clandestino, pero existente, delegó a 3 de sus máximos dirigentes a que sondeasen la opinión de los poderes de España, de verdad. La banca, el ejército y la iglesia. Sabían con quién había que hablar. Y hablaron con la banca, fue con un banquero del Banco Popular, ya fallecido, un tal Mas Tabernet, y este le dijo, miren ustedes, todos sabemos que una vez que muerto Franco, muerto Carrero Blanco, Franco ya está muy anciano y las empresas españolas necesitan entrar en Europa. No podían entrar con el régimen de Franco porque no se lo permitían. Y estaba diciendo el señor Baltabernet que algún día había que entrar en el mercado común europeo, que era entonces, para lo cual había que tener un sistema democrático homologable que nos permitiera pasar. Es decir, ya estaba diciendo, no pasa nada. La entrevista con el militar, que creo que fue el teniente general Díez Alegría, que era un hombre abordable, los comunistas entonces hablaban con él, estamos hablando de una época en la que Franco vivía, pero ya eran conocidos, los comunistas más o menos conocidos. Y entonces le dice, miren ustedes, no va a pasar nada. España tiene que tener su proyecto final. Era un hombre más aperturista. Y la anécdota es cuando le pregunta uno de mis compañeros, pero general, que la Guardia Civil tiene munición para 48 horas. Dice que la Guardia Civil dice, no, si tiene munición para 48 horas, bueno, pues 48 horas se hacen maravillas. ¿Qué quería decir? Quería decir que no iba a pasar nada. Y cuando van a la iglesia, que fue el cardenal Tarancón, que era con este lenguaje de la iglesia tan sabio y tan retorcido, dice, oh, el almirante era un gran cristiano, pero ya sabemos, las cosas pasan. Las señales eran que no va a pasar nada con la muerte de Carrero Blanco y que el país va a otro sitio. Luego era inexorable que España tenía que entrar en el mercado común europeo y no podía entrar de la mano de alguien del régimen franquista. Eso no se calibró entonces. Se pensó el miedo que tenía la gente, el ejército amenazó, el presidente de gobierno, Adolfo Suárez, tuvo que poner firmes a los generales en Melilla. En reunión con generales, y entonces el presidente, en fin, con 2 riñones, dijo firmes, y puso firmes a los tenientes generales. Cosa que después otros presidentes han tenido un poquito así de reparo. Hay que reconocérselo a aquel hombre. Fueron momentos difíciles, pero sin perspectiva. Cuando vemos la perspectiva, vemos que la decisión de que terminaríamos en el mercado común europeo, que entonces se llamaba, era cierta. En fin, son cosas que se ven después. En aquel momento la tensión era tremenda, porque también en las calles estaban ocupadas por grupos ultras. Yo mismo como alcalde tuvimos problemas el 4 de diciembre del año 79, cuando salieron de la Fuerza Nueva con lanzas, alguna que otra escopeta y pistola, en fin, se vivieron unos años muy duros. Pero bueno, esas cosas pasan. Lo que queda después es el pozo grande.
me ha preguntado la ruptura después. Sí, hubo un momento en la historia de España después que se pudo haber hecho la ruptura. Un momento, ¿verdad? El 27 de octubre de 1982, cuando salió una fuerza política apoyada como nunca ha habido fuerza política en España. Sí. Entonces, partiendo de la situación actual, ¿cómo vamos o cómo podemos ir a ese proceso constituyente? Para empezar, lo primero es explicarlo. Porque lo que yo veo es que se habla del proceso constituyente como una fórmula mágica, como si fuese una oración, un proverbio, un refrán. Un proverbio, un proceso constituyente significa esto, que a través del tiempo y de un trabajo con la gente en la calle, de información, de explicación, de estudio, de movilización, la gente toma conciencia de que quiere un sistema político distinto, pero además que quiere saber cuáles son las líneas fundamentales de la nueva Constitución. Dicho de otra manera, en el año 77 los españoles elegimos a unos diputados y a esperar que estos diputados hagan una Constitución. Para mí el proceso constituyente significa un proceso largo o corto, donde a la gente, repito, como yo estoy haciendo ahora, se le va explicando no esto, otras cosas, qué es lo que queremos, para que haya una opinión generalizada, de tal manera que cuando elijamos a los nuevos diputados, sepan esto, cómo tiene que ser la Constitución que tienen que redactar. De hecho, yo he escrito un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama el libro, sobre la tercera, y quiero esto aclarar. Hablamos mucho de la República de la segunda ya pasó. Hay que hablar de la tercera. Y allí en ese libro se indican 7 ejes, 7 propuestas de cómo, a mi juicio, debe ser la tercera. Porque la gente cuando se lanza a la calle debe saber para qué se lanza, porque no la maneje. Sí, y entonces cuando la gente sabe por qué está allí, la gente no se asusta, ni grita, va firme. Lo que pasa es que muchas veces nos movilizamos a tonta y a loca sin saber qué es lo que queremos. El proceso constituyente, por tanto, es esto, que va en una conciencia de la gente poco a poco, va creciendo y termina en un momento en que la gente se moviliza sabiendo qué es lo que quiere y por qué se moviliza. Y sabe que los diputados que va a elegir tendrán que redactar una constitución con estas bases que nosotros sabemos. Esto es lo que yo explico, hombre, con más detenimiento si la conferencia hubiese sido esa, pero en líneas generales este es el proceso constituyente para mí. ¿Alguna pregunta más? Pues si no terminamos. Sí. Por ahí. Sí. Simplemente creo que tendríamos menos problemas territoriales si, digamos, hubiera habido una diferencia entre la autonomía histórica, aquella que hubo las 3 primeras, y las regiones. O sea, si hubiera habido 3 nacionalidades y el resto hubiera sido regional, y si Andalucía hubiera formado yo, ¿estaríamos mejor, peor o estaríamos igual? Vamos a ver. El problema de esto se llama técnicamente si un Estado, que no es federal, es autonómico, es asimétrico o asimétrico. Vamos a tener la palabra. Un Estado simétrico es la que toda la autonomía tiene las mismas competencias. Y un Estado asimétrico es el que unas tienen una, otras tienen menos. Estados asimétricos lo ha habido. La Unión Soviética. En la Unión Soviética había, digamos, comunidades, estados de 3 tipos y no pasaba nada. Por ejemplo, yo sé que en La Rioja dicen, yo no quiero tanta competencia, yo tengo con las que tengo. ¿Qué pasó en España? Si en España se hubiese dicho del principio, miren ustedes, estas 3 comunidades autónomas, porque vienen a lo largo de la historia, fueron reconocidas así por la República, estaban reconocidas así, por eso la pusieron en la Constitución, no hubiese habido una frase de Adolfo Suárez. Cuando Adolfo Suárez se vio asustado y presionado, dijo, café para todos. La famosa frase de Cali. ¿Y qué fue café para todos? Todos son iguales. Y generó un problema. ¿Qué pasó aquí? Que de pronto, en eso yo lo viví, y fue en cierta medida modestísimo protagonista. Nos encontramos que teníamos la oportunidad de que
la segunda región más grande de España, porque Castilla y León es más grande, en kilómetros. Pero la primera en personas podría tener una autonomía tan grande como los otros tres. ¿Pero para qué? Para sentarse en la mesa con ellos y cambiar España. Entonces Andalucía tiene un ejemplo el 28 de febrero tremendo. Ustedes saben, paisanos andaluces, cómo ganamos la autonomía. ¿Lo recuerdan? Yo voy a explicar a lo mejor. Para que pudiésemos tener autonomía por el 151, que es lo mismo que catalanes, vascos y gallegos, teníamos que aprobar con mayoría absoluta del censo. El censo de entonces estaba inflado, estaban muertos a medio morir y de otro siglo. No se había depurado. Luego había que sacar la mayoría de los nombres que estaban allí escritos. ¿Se dan cuenta del engaño donde está, no? Pues a pesar de eso se sacó mayoría, menos en Almería. Aquello fue una gesta. Aquello fue tremendo. Repito, superar la prueba del censo. ¿Qué pasó? Que en Almería faltó poco. Pero fíjense cuando hablamos, es que la ley dice, cuando la gente se lanza a la calle con una cosa clara, no hay ley que valga. Tuvieron que buscar un camino ahí, un enjuague, para que Almería también se reconociese. Y entonces Andalucía tuvo en sus manos el haberse sentado con catalanes, vascos y gallegos en 3 momentos. Vamos a hablar de qué España vamos a construir. ¿Qué España vamos a construir? Y yo hablo con 8 millones de andaluces y vamos a verlo. Pongámonos de acuerdo. Pero eso se frustró. No digo por qué, porque eso lo puedo decir en otro sitio. Volvimos otra vez a la pandereta, a mi arma, que bien eres, la duquesa de Alba, a lo siempre. El rompimiento aquel que supuso el 28 de febrero se bajó. Tuvimos una ocasión de oro. Claro, otras autonomías ya cogieron el camino. Yo quiero ser igual. En España hay un problema muy gordo. Y es que nosotros hablamos mucho de España, pero después no somos, de nuestro barrio somos muchísimos. Hablamos mucho de España, pero de mi pueblo es mejor que el que está al lado. Se llama el patriotismo de campanario. Por una parte está España, 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 que no dice lo que es, y por otra, que es que mi pueblo es más importante. Bueno, pues a ver si nos aclaramos. Esto es también una forma nuestra que ha venido a través de la historia y que conviene que vayamos a tener delante para saber qué es lo que queremos en algún día. Sobre todo no dejarse llevar por las pasiones. Esto de España, España. Para mí, ¿saben ustedes lo que es España? Los españoles. ¿Cómo trabaja? ¿De qué vive? ¿Qué va a ser de la juventud española? Esa es mi España. Cosas así en el aire, no. Claro, hay que ponerse de acuerdo cuando hablamos de España, ¿qué queremos decir? Hablamos de cómo viven los españoles, cuál es su futuro, qué perspectivas hay. Pues yo soy español. ¿Usted me quiere ya a mí a desfiles militares con la cabra? No. Espectáculo no. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces... Nada, Julio, gracias de corazón. Decir una cosa. Miren ustedes, gracias por su asistencia. Pero yo termino cansado. Los que son de la enseñanza saben lo que cansa. Me suelo al terminar los actos, alguien me dice, hombre, quería haberle hecho una pregunta. No, si no le han hecho ustedes, no me la hagan.